Sean bienvenidas las personas que están aquí por primera vez en nuestra iglesia. Es un gozo contar con su presencia. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias, hermanos, al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 24. Vamos a acomodarnos un poco. No hay energía eléctrica, no hay aire acondicionado, pero nos vamos a gozar en el Señor. Que Dios nos ayude a poder exponer su palabra y a que ustedes me escuchen y que el calor no los desespere. Así es que yo trataré de resumir lo más que puedo, pero lo más que puedo. Pónganse cómodos, abran las ventanas. Ninguna ventana que se quede cerrada. Abran las ventanas y vamos a tomar un fresquito con las ventanas abiertas. Eso. ¿Lo qué? Los amigos que están viendo por internet. Leemos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, hubo un movimiento filosófico en Grecia, llamado los sofistas. Y uno de estos sofistas, uno de los más importantes, tenía el nombre de Protágora. Protágora dijo una frase que ha traspasado los linderos de los tiempos y que nos llega al día de hoy, siendo la base de la vida de mucha gente. La frase de Protágora es: el hombre es la medida de todas las cosas, las que son mientras son y las que no son mientras no son. El hombre como el centro del mundo, el hombre como el centro del universo, el hombre como la medida del conocimiento, del pensamiento y de la ciencia. Durante toda la Edad Media, sin embargo, los hombres estaban pendientes de su mirada hacia el cielo por la influencia que tenía el pensamiento platónico, que planteaba que todas las cosas venían del mundo de las ideas. Ese pensamiento platónico se infiltró en la iglesia, dando como resultado un cristianismo neoplatónico. Es por eso que ustedes ven que hay cristianos que menosprecian el cuerpo y observan solamente las cosas del cielo, y dicen que las cosas terrenales no valen nada ni sirven nada porque hacen un menosprecio a lo terrenal. Sin embargo, el punto de vista bíblico es que Dios creó todas las cosas y que Dios creó los cielos y la tierra. Y dice el apóstol Pablo que todo lo que Dios creó es bueno y que nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que en la Edad Media los hombres estaban pendientes del cielo, el fin del mundo, pero se habían olvidado de la tierra. No es sino hasta mediados del siglo XV que Copérnico empieza a plantear su sistema heliocéntrico del universo. En este sistema heliocéntrico ya la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol. Las estrellas y todo lo demás gira alrededor del Sol. Y esto cambia absolutamente el punto de vista de que el hombre es el centro del universo y plantea el hecho de que el hombre es también un ente de un universo que gira alrededor del Sol. No es sino hasta después de la Reforma o en los tiempos de la Reforma
que se plantean de nuevo el punto de vista de Protágoras, de que el hombre era el centro, surgiendo de una forma que se conoce como la Ilustración y el Renacimiento, y en algunos casos el humanismo. La Ilustración, que se da en Francia, terminando finalmente con la Revolución Francesa de 1789, y por otro lado se da otro movimiento encarnado por un personaje llamado Erasmo de Rotterdam. En Erasmo de Rotterdam, entonces, que era católico, había un planteamiento de el hombre como centro de todo el sistema político, económico. No obstante, la reforma protestante de Martín Lutero del 31 de octubre de 1517, plantea de nuevo y retoma el hecho de que sí, el hombre sigue siendo muy importante. Y el hombre es muy importante porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Es la esencia de lo que el hombre es la esencia de quien es que crea al hombre, es la esencia de las cualidades divinas que el hombre tiene, que le han sido traspasadas por su imagen de Dios, que le da al hombre la dignidad y la posición que tiene en el universo. Este punto de vista de que el hombre es a imagen de Dios y que Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, fue y dio como resultado un enorme desarrollo industrial que lo vimos en naciones como Inglaterra, dando como resultado la Revolución Inglesa de 1688, una revolución distinta a la Revolución Francesa de 1789. El hombre entonces progresa grandemente, pero a pesar de que el hombre progresa y que el hombre es importante, el hombre no es Dios. Y la Biblia enfatiza el hecho de que el hombre no es Dios. El cristianismo plantea que el hombre sigue siendo un ser a imagen y semejanza de Dios, pero es un ser caído, es un ser pecador, es un ser inhabilitado para desear y anhelar cosas espirituales. Es un ser enfocado en la materia que no tiene la visión ni la capacidad espiritual de levantar ni siquiera la mano como un mendigo para decirle a Dios, dame la salvación. Los discípulos del Señor venían gozosos de que aún los demonios se les sujetaban. Aquí en el capítulo 10 el Señor envía a los 70 a hacer la misión y cuando ellos regresan llenos de gozo. Le dicen al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban llenos de alegría. Y en esta alegría el Señor no solamente se alegra con ellos, sino que el Señor comparte su alegría con el Padre y hace una oración gozosa donde le dice al Padre, oh Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cristo lo que hace es que exalta al Padre. Da a entender que la obra que aquellos discípulos acababan de hacer cuando él veía a Satanás cayendo como un rayo, no era una obra exclusiva de ellos, sino que era una obra del Padre. Cristo no los felicita a ellos. Cristo felicita al Padre. Cristo no les dice a ellos, oh, muy bien, los demonios cayeron. ¿Saben por qué? Porque ustedes aprendieron a declarar demonio, fuera, en el nombre de Jesús. Ustedes tomaron muy bien el curso de declaración 1, declaración 2 que yo les he dado. El curso de declara 1, declara 2. Y como ustedes aprendieron mucho a declarar, eso les fue muy bien. Los felicito. Sacaron A en el examen. No. Cristo no los exalta a ellos. Cristo lo que hace, dice, todas las cosas son hechas por el Padre. Y ninguno conoce al Padre sino el Hijo. Y alaba al Padre y le dice al Padre, Padre, yo te alabo. No les dice a ellos, yo los alabo, porque la obra es de Dios. A seguidas, el Señor no se queda en el Padre, no alaba solo al Padre. Hay una realidad espiritual que hay aquí. Hay una realidad con la persona de Jesús que él no puede dejar de mencionar. Y es que no es solo el Padre el que eligió, no es solo el Padre que escondió, no es solo el Padre que reveló, sino que hay una función que hace el Hijo. Y él les dice a seguida algo extraordinario, algo chocante, algo que en este siglo XXI es una falta o un atentado extraordinario para mucha gente.
Él dice lo siguiente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ninguno conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo entonces exclusiviza la obra de salvación en él. Cristo enfoca todo lo que tiene que ver con la salvación, no en la capacidad de los discípulos, sino que lo enfoca en él. Y Cristo hace aquí tres cosas. Presenta en primer lugar su exclusividad sobre todo lo que existe. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Vaya al texto. En segundo lugar, Cristo presenta la exclusividad del conocimiento del Padre en él. Y ninguno conoce al Padre. El único que conoce al Padre soy yo. Y en tercer lugar, Cristo exclusiviza el derecho de decidir quién es salvo a él y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La exclusividad del poder, la exclusividad del conocimiento y la exclusividad de la salvación. Si usted quiere que yo le demuestre esto, yo tenía una intención. Yo quería terminar aquí mismo. ¿Saben por qué? Porque el texto me queda grande. El texto me queda grande. Porque ¿qué? Ustedes quieren que yo le hable a ustedes de las cosas que el Hijo conoce del Padre y las cosas que conoce el Padre del Hijo. Pero que Cristo dice, ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y me dieron ganas de decir, bueno, Señor, ¿y yo qué digo? Porque el único que conoce al Padre eres tú y el único que conoce al Hijo es el Padre. Entonces yo no sé nada, pero hay un detalle, y es que Cristo dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, aquí nos encontramos con aspectos que la mente humana no las puede conocer. No. Hay cosas que yo no conozco. Por ejemplo, un científico me puede explicar a mí por dónde es que al coco se le entra el agua. Yo no sé. Cuando yo era pequeño, mi abuela me hacía una adivinanza: 3 cortinas y dentro agua cristalina. Y yo pensaba en las cortinas de la casa. No. Y cuando mi abuela me cató, me decía al final, es el coco, Samuel. Porque el coco tiene 3 cortinas. Una cortina fuera de verde, otra cortina de paja y otra cortina dura. 4, porque hay una de masa. 4 cortinas y dentro agua cristalina. ¿Qué es? El coco. Pero yo no sé cómo es que el coco, el agua lee. Hemos llegado muy lejos. Hemos llegado a saber los seres humanos cómo se puede enviar un cohete a la luna. Algunos saben más que yo, saben inclusive cómo se ve una televisión. Yo no entiendo eso, cómo es que se puede ver la televisión. Todavía yo enciendo el televisor y veo la gente que se mueve allí, pero yo no sé cómo es que eso le entra, por dónde es que entra ese cable. Eso no viene como un tubo de agua que yo sé por dónde es, un tubo PVC de 2, de 4 y me llega el agua. No, la televisión está en un cuarto cerrado y tú la enciendes y se ve. Así que cuando hablamos de cosas que tienen que ver con el Padre y el Hijo, tenemos limitaciones. Yo simplemente me voy a concretizar a ver los textos de la Biblia, algunos textos de la Biblia que hablan de esa exclusividad que tiene el Hijo sobre todas las cosas. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 6. El Señor Jesucristo sana a un paralítico y al final dice estas palabras. Nos encontramos con una leyenda. Y en esta leyenda todo lo que ocurre va dirigido al centro de lo que aquí dice. Dice, para que sepáis, capítulo 9, versículo 6, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cristo tenía en esta tierra el poder dado por el Padre para perdonar pecados. Algunos de ustedes dirán, es que Dios me perdona si yo le pido perdón. ¿Y este paralítico pidió perdón? No, era un paralítico. Estaba allí sentado. No habló nada. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y uno preguntará, pero ¿cómo fue que lo perdonó si el paralítico no pidió perdón? ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano y Él perdona a quien Él quiera. Y lo perdona como quiera. Y sabe todas las cosas. Simplemente. Este paralítico no pidió nada. Él es quien tiene toda la potestad para perdonar pecados. Juan capítulo 17, versículo 2. Vean ustedes el Señor. Como le has dado al Hijo en su oración
potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El que tiene potestad para dar vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Y tú te preguntarás, ¿pero la vida eterna acaso no la gano yo con mis propios hechos y mis propias obras? No llega un punto en el cual vivo tan bien que entonces me dan la vida eterna. No, vea el texto con cuidado. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quién? A todos. No, a todos los que les diste. Por lo tanto, querido amigo que me ve, como decía alguien en la televisión, amigo que me escucha, las personas finalmente creen porque Dios determina que crean, porque Dios le abre los ojos. Nosotros somos unos mendigos miserables, ciegos, desamparados, que no tenemos fuerza en las manos, ni siquiera para levantarla a Dios y decirle, dame la salvación. Ni siquiera tenemos idea de lo que es la salvación. Estamos completamente perdidos. Si tenemos salvación es porque Él nos la quiso dar. Cristo fue quien lo decidió. Él es quien tiene toda la potestad. Si usted quiere darse cuenta, vayan más adelante. Juan capítulo 17 versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Pero Cristo es bueno, debió rogar por el mundo entero. No dice aquí eso. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Pero Él tiene la capacidad de rogar por el mundo entero. Sí, Él tiene la capacidad de rogar por el mundo entero. ¿Y por qué no pidió por el mundo entero? Él no pidió por el mundo entero porque no pidió por el mundo entero. Él dice aquí, yo ruego por los que me diste, no ruego por el mundo. Te choca. Está duro eso. Yo lo creo que está duro. Durísimo. Pero yo no hablara de eso si la Biblia no lo dijera. El problema es que estamos hablando de revelación bíblica, no de razonamiento humano. Si la Biblia no hablara estas cosas, yo jamás me atrevería a decirlo porque me entraran a pedradas. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que Él tiene poder sobre todas las cosas. ¿Quieres saber dónde más tiene poder? Ve a Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús. Vayan allí, yo lo voy a esperar. Juan capítulo 13, versículo 3. Era el momento ya en que el Señor estaba a punto de ser entregado. Estaban en la cena, la última cena. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Saben qué? A veces pensamos que el que fue muerto en la cruz era un Dios sin poder. ¿Quiénes llegaron a ver a Superman? Había una piedra que le quitaban la fuerza. Se llamaba kriptonita. Y llegamos a pensar que el Señor Jesús es una especie de Superman que antes de crucificarlo lo amarraron con kriptonita, lo ataron a kriptonita. Y Él fue a la cruz así, sin poder. Que antes de Él padecer, al encarnarse, Él perdió los poderes. Pero antes de encarnarse, Juan capítulo 13, versículo 3, ya Él dice aquí, sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, ¿saben lo que le dice el Señor? Ay, Pedro, cuidado, no hagas esto, que no tengo poder. No, Pedro, ¿cómo que no tengo poder? ¿O tú no crees que yo le pediría a mi Padre ahora legiones de ángeles y no vendrían y acabarían con toda esta gente? ¿O qué tú crees? ¿Que yo soy un Dios semidestruido? Él no era un Sansón con el cabello cortado y la cabeza rapada, sin poder, no. El que estaba en la cruz, aquel que fue crucificado, aquel que estaba sangrando, era Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, con todo el poder, creador del cielo y de la tierra, encarnado y presentado por nuestros pecados. Él no perdió nunca ni una pizca de su poder, porque Él es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, el que murió en
la cruz tenía todo el poder en las manos. Todo el poder en las manos. Podía decir en aquel momento, quítense los clavos, maten a todos los que están abajo. Pero se sometió, no abrió su boca. Él tenía todo el poder. En la salvación Él tiene todo el poder. En el libro de los Salmos capítulo 8, versículo 6, hablando del hombre, el texto nos dice que Dios creó al hombre. Cuando veo al hombre, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visiste. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Y asimismo las bestias del campo, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora ese salmo se cumple en Hebreos capítulo 2, versículo 8. Vaya conmigo allá. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Y anoten lo que toman nota, Salmo 8, 6. Hebreos 2, 8. Vean el mismo Salmo. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visiten. ¿Se dan cuenta que el mismo Salmo? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Y qué era lo que había sujetado en el Salmo 8? Ovejas y bueyes, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Todo lo que existe está sujeto a Cristo. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él no es un cuadro de papel. Él no es un sagrado corazón de Jesús. Él no es un tipo con unos rayos de luz en forma de arcoíris que salen de su pecho y los cabellos peinados en forma de capa y unos ojos almendrados y una barba perfectamente bien arreglada abriendo los brazos como una bata blanca. No, Él es nada más ni nada menos que el Dios verdadero de Dios verdadero. Él es aquel que gobierna todo el universo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder. Cuando Él ordenó a los demonios que entraran en el hato de cerdos, Él dominaba a los cerdos. Cuando Él calmó los vientos, Él dominaba los vientos. Cuando Él calmó la tempestad, Él gobernaba la tempestad. Cuando Él mandó que un asno sin domar, Él lo pudiera montar y se quedara tranquilito, era porque Él tenía poder sobre toda la creación. En segundo lugar, el texto nos muestra también que Jesucristo tiene la exclusividad del conocimiento de Dios. Vayamos allí. Véanlo ustedes. Vamos de nuevo a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. La exclusividad del poder. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. La exclusividad del conocimiento. Ni quién es el Padre sino el Hijo. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Quién conoce al Hijo? El Padre. Y nadie conoce al Hijo como el Padre. No, nadie. Nosotros hablamos de conocer a Dios. Y nosotros podemos conocer de Dios. Y alguien puede conocer de Dios. Pero una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. A través de la creación sabemos cosas de Dios. A través de la Biblia podemos hasta saber cosas de Dios. Pero una cosa es saber cosas de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra es conocer a Dios. Yo puedo saber cosas de Donald Trump. Sé que es rico. Sé que tuvo negocio en República Dominicana. Sé que tiene una esposa joven. Sé que tiene varios hijos. Sé que es presidente de los Estados Unidos. Pero Donald Trump no me conoce a mí. Ni yo lo conozco a él. Puedo saber cosas de Bill Gates, que estudió en Lakeside. Pásame lo que yo estoy esperando, negro. No tienes que fingir. Aleluya, eso es de Dios. Bueno, la falta de costumbre, no se acostumbra al aire acondicionado. Y ni pañuelo trae, porque aquí hay aire acondicionado. Así es que una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Pero aún conociendo a Dios, no conoceremos nunca plenamente ni verdaderamente a Dios. Nosotros conoceremos a Dios y tendremos relación con Él. Pero Dios, en su ser íntimo, la única persona que lo puede conocer íntimamente es el Hijo.
Y el único que puede conocer al Padre íntimamente es el Hijo, y al Hijo íntimamente es el Padre. ¿Quieres saber la salvación? Nosotros llegamos a pensar que la salvación es que no vamos para el infierno. Llegamos a pensar que la salvación básicamente es que vamos al cielo. Y eso está incluido. Pero la salvación es algo más. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 3. Allí nos dice lo que es la salvación. Juan capítulo 17, versículo 3. Lo voy a esperar. ¿Lo tienen? Los espero. Levanten la mano los que lo tienen. Mucho. ¿Qué es la salvación? Y esta es la vida eterna. ¿Que estén en el cielo? ¿Que no estén en el infierno? No. Y esta es la vida eterna. ¿Que conozcan de ti? No. Que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El único que puede darnos la vida eterna es Jesucristo. Porque el único que conoce al Padre es Jesucristo. Y Él dice muy claramente, nadie conoce al Padre si no es el Hijo. Pero mira, yo creo que Mahoma conoce a Dios. No, Mahoma no conoce a Dios. Sí, pero que él escribió el Corán. ¿Y qué tú crees? Tú sabes los millones de personas que son musulmanas. Y tú me vas a decir que estas personas que son musulmanas se van a perder. Yo te voy a decir, no que se van a perder, si se van a perder. Yo te voy a decir que la única manera en la cual se puede conocer al Padre es a través del Hijo. Y si Mahoma no es el Hijo, y si Mahoma no predica el Hijo, lamentablemente no son salvos ni lo serán. Porque no hay otro nombre, óyelo, que te entre bien en la cabeza. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. Jesucristo tiene la exclusividad del poder y Jesucristo tiene la exclusividad del conocimiento del Padre. Y nadie puede llegar al Padre sino por Él. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por mí. Juan 1:18. Todo lo que se sabe de Dios se sabe por Él. Nadie ha visto al Padre. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo lo que se sabe de Dios es porque Cristo nos lo dio a conocer. ¿Y qué tú dices del Génesis? En el libro de Génesis, cuando Dios hace al hombre y hace el mundo, dice, hagamos. No dice voy a hacer, hagamos. ¿Sabe por qué dice hagamos? Porque estaban hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de manera plural, porque el que conoce al Padre es el Hijo y el que conoce al Hijo es el Padre. Entonces dice hagamos, y así nuestra salvación ha sido una decisión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios solamente conoce íntimamente a Dios. Y la salvación es conocerle a Él. ¿Qué haremos en el cielo por toda la eternidad? Conocer a Dios. Deleitarnos en Él. Deleitarnos en el conocimiento de Él. Todos los días en el cielo viviremos en un eterno wow, 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 y esto, ¿y cuándo se va a acabar el wow? Nunca, porque nunca conoceremos plenamente a Dios. Dios es una fuente inagotable de conocimiento. En tercer y último lugar, el Señor Jesucristo tiene la exclusividad de elegir quién ha de ser salvo. Vamos al texto. Lucas capítulo 10. Por último, Cristo tiene en primer lugar la exclusividad de ¿qué? En segundo lugar, la exclusividad de Él. Y en tercer lugar, la exclusividad de la salvación. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Exclusividad de qué? De poder. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. ¿Exclusividad de qué? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Dice ahí a quien quiera o a quien el Hijo quiera. A quien el Hijo quiera. La salvación surge de Él y es de Él. No ha sido tu esfuerzo. Si estás aquí y has creído en Cristo, es que Él te abrió los ojos para que tú creyeras. No fuiste tú. Pareció que fuiste tú. Pareció que te gustó la Biblia. Pareció que te invitaron y dijiste que sí. Pareció que entendiste. Pareció. Detrás de la cortina, Dios dice, la gloria es mía. Yo fui quien me revelé a Él. Yo fui quien le abrí los ojos. Yo fui quien hice que lo entendiera. La gloria es de Él. Pero yo quiero terminar con un texto que es fuera de serie. Y es Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Esta porción era un himno que se cantaba en la iglesia en los primeros 100 años. La iglesia lo cantaba. Y Pablo insertó este himno aquí. Ahora, vea que la iglesia creía en los primeros años de Jesús. Oigan esto. Si usted cree que Jesús es un trozo de papel, si usted cree que Jesús es un ser humano común que llegó a esta tierra, yo quiero que usted lea esto para que usted vea quién es Jesús. Oiga, Él es la imagen del Dios invisible. Pregunta, ¿y cómo un Dios invisible puede tener una imagen? Porque invisible. Ya empezamos con problemas, ¿verdad? El primogénito de toda creación. ¿Cómo que primogénito de toda creación? ¿Y el cuerpo de Jesús fue antes del cuerpo de Adán? Sí, porque el Cordero fue presentado desde antes de la fundación del mundo. El diseño del cuerpo de Jesús, es antes de Adán. Porque en Él, ay, Dios mío, me va a dar un yello. Porque en Él fueron creadas todas, vaya viendo cuántas veces dice todas y todos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sigo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas Él las mantiene. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo la preeminencia la tenga Él. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. En la cruz, Jesucristo reconcilió el cielo con la tierra, el mundo y todo lo que existe. Por eso la tierra gime a una, deseando que Jesucristo venga a poseer lo que Él compró. Este es el Evangelio. Jesucristo. La razón por la cual vivimos es porque le servimos a ese ser que es todo, en el cual está toda la plenitud de la deidad. Jesucristo. Oiga lo que le voy a decir. Con esto termino. Y termino de verdad.
Jesucristo es lo más extraordinario que le ha ocurrido a la tierra. Mayor que el viaje a la luna, mayor que los viajes espaciales, mayor que los satélites, mayor que todo lo que le haya ocurrido a este mundo, es que Dios, que hizo los cielos y la tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El que en Él cree tiene vida eterna. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. A pesar del calor, tú nos has ayudado. Porque qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena vivir para ti, Señor. Vale la pena servirte. Alabado sea tu nombre en Jesús. Amén. Hermanos, hoy